Para no variar, empezamos con un repaso, si les parece bien. Sobre todo ya tiene un mes que no nos veíamos. Bueno, vimos la importancia de conocer a Dios, la condición espiritual en la que se encuentra la iglesia y los otros mismos, ¿no? Si nos falta ese conocimiento de Dios, si no nos acercamos a Él. La falta de conocimiento de Dios ha llevado a un cristianismo que realmente no es cristianismo, sino que está centrado en el hombre, que está centrado en las cosas terrenales. Y toda nuestra vida se ve afectada por ello. Hay dudas, muchas veces no son resueltas, tenemos dudas en nuestro corazón, no sabemos si realmente lo que nos están diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos hemos acercado con la suficiente diligencia y detenimiento para conocer a Dios. ¿Por qué conocer a Dios? Simple y sencillamente es el conocimiento más alto, es la meta más alta. En conocerlo está la vida eterna. Y al conocerlo vamos a ser verdaderos adoradores y finalmente vamos a ser conocidos por Dios. No solo lo vamos a conocer, sino más bien somos conocidos por Dios porque Él nos abre el entendimiento. Es un mandato amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Y cómo podemos hacerlo si no conocemos a Dios? Necesitamos conocerlo, es indispensable. También sabemos que para agradar a Dios lo primero es creer. Sin esa fe no podemos agradar a Dios, no podemos siquiera acercarnos a Él. El conocimiento de Dios no es un fin en sí mismo, sino me refiero al conocimiento intelectual o el conocimiento de la Biblia, no es un fin en sí mismo, sino nos lleva realmente a conocer a Dios, a relacionarnos con Él, a tener esa intimidad, esa comunión con Él. Por eso vimos la recomendación que le dijo David a Salomón, de que le encarecía que conociese, que reconociese a Dios en todos los caminos. Vimos consecuencias de no conocer a Dios. No solo Dios nos manda a conocerle, sino también nos ayuda a hacerlo. De hecho, no podríamos hacerlo si Él no nos abre el entendimiento. Él hace propicios nuestros corazones, Él nos lleva a ese conocimiento de Él. Y además sabemos que no desampara al que lo busca. Finalmente sabemos que si hay un principio de búsqueda en nosotros, no es porque hayamos sido buenos, sino porque Dios nos buscó primero. Eventualmente vamos a entrar un poquito más a detalle ahí ya al final de esta parte del estudio, no de hoy, sino del conociendo a Dios. Pero finalmente vamos a ver que ese conocer a Dios es Dios guiándonos a Él, es Dios llevándonos a Él. ¿Por qué? Porque le agradó. No porque hubiera algo bueno en nosotros, simple y sencillamente le agradó. Y hablamos también de los efectos o evidencias de conocer a Dios, la santidad. Conocer a Dios nos va a llevar a ser a obedecer ese mandato, a entender que Dios es santo, santo, santo. Y nos manda a ser santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Simple y sencillamente. Conocerlo nos va a llevar a confiar en Él, nos va a llevar a tener un conocimiento, una relación que sabremos que aún las circunstancias no nos atacarán. ¿Por qué? Aunque nos ataquen esas circunstancias, sabremos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos. Así como David en medio de la persecución le decían que huyera y no. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios, sabía que es su refugio, que es su castillo. ¿Cómo lo vamos a saber? Hasta conocerle. Esa búsqueda de Dios también va a generar gozo en nuestras vidas, va a generar consuelo. Nos va a dar energía, nos va a hacer pensar en Dios como Dios. No ver a un Dios chiquito, sino ver a un Dios real, todopoderoso, fuerte, soberano, que nos ha abierto las puertas para acercarnos a Él, para buscarle. También ese conocimiento de Dios nos va a dar de nuevo, nos va a llevar a ser firmes, a ser radicales, a predicar también su palabra. Nos va a dar paz y y contentamiento, y nos va a hacer verdaderos adoradores. Vimos finalmente que los primeros pasos es reconocer nuestra medida de conocimiento de Dios, por eso vimos las evidencias del conocimiento para hacer un examen. De hecho, por eso les envié la predicación y la reflexión de Paul Washer para que nos ayudara junto con lo que habíamos visto en ese estudio
a analizar qué es lo que pasa en nuestras vidas, si es que realmente estamos conociendo a Dios. Y el siguiente paso, buscar a Dios. Dios no se esconde, Dios se muestra, Dios se ha revelado. Si no lo hemos conocido, está ahí también la responsabilidad del hombre. ¿De acuerdo? Finalmente vimos que, como dice Jeremías 9, 23 y 24, si hay algo de qué gloriarnos, es de conocer a Dios. Así como el rico en sus riquezas, nosotros como hijos de Dios, de conocer a Dios es de lo que hemos de gloriarnos. ¿De acuerdo? Leyendo algunos de los libros que estoy usando de base para este estudio, acabamos ya la introducción, nada más quiero hablar un par de puntos, las implicaciones y las particularidades del conocimiento de Dios. Este es el segundo, o el primer punto después de la introducción. Implicaciones y particularidades del conocimiento de Dios. Leyéndolo, me di cuenta que creo que puede ser de mucha utilidad para este proceso que vamos a hacer, que vamos a empezar y que espero acabar este año. No es cierto, sí esperemos acabar este año. Bueno, ¿qué implica conocer a Dios? Bueno, primero, escuchar y aceptar la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos, ¿qué pedo? 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a tener fe? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Finalmente, es escuchar y aceptar la palabra. Para poderla aceptar, para poderla recibir, finalmente hay que creerla. Y está en la responsabilidad del hombre, ¿qué? Escucharla. Finalmente tiene que estar esa parte de nosotros buscando a Dios. Sabemos que aún esa hambre, esa sed proviene de Dios y sabemos que cómo se junta la gracia y la responsabilidad del hombre es un misterio, pero están. Y si nosotros pensamos que nos falta fe, nos está faltando escuchar la palabra de Dios, nos está faltando orar, porque es Dios mismo, el Espíritu Santo, quien va a bajar ese conocimiento que estamos teniendo en la mente, lo va a bajar al corazón. ¿Por qué? Porque finalmente ese aceptar la palabra va a ser como dice Hebreos 11:1, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. ¿Queda claro? Entonces, la primera implicación del conocer a Dios es escuchar y aceptar la palabra de Dios. El segundo, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios. Es decir, ya estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Estamos viendo a través de Él, con los ojos que Él nos ha dado, con los ojos que nos ha abierto, vamos conociendo un poquito más de Dios. Entonces, prestemos atención, tomemos nota, no necesariamente literalmente, pero aprendamos, conozcamos a Dios tal cual es. Sí. Entonces, justamente, debemos de tomar nota de esa naturaleza y ese carácter de Dios. La naturaleza es ¿quién es Dios? Simple y sencillamente entender ese ser supremo, soberano, creador de todo. El carácter, ¿cómo es Dios? Entonces, a través de esa primera implicación que es escuchar y aceptar la palabra de Dios, la segunda que es tomar nota de Dios, de su naturaleza y su carácter, es a través de su palabra, a través de sus obras, a través de lo que Él ha hecho, cómo Él se ha revelado
es que entonces vamos a ver quién es Dios y cómo es Dios. ¿Sí? Su naturaleza y su carácter. Ya lo leí hace rato, yo lo leo, no lo busquen, Jeremías 9:24. Yo se los leo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí lo vemos y parece, a veces podemos pensar, híjole, es que, pues sí, ok, es misericordioso, pero ¿cómo voy a saber que es misericordioso? ¿Cómo voy a saber que hace juicio? ¿Cómo voy a saber que hace justicia? A través de su palabra vamos a ver esos conceptos bajar a los hechos. Por eso Dios, si se acuerdan cuando vimos qué es la palabra de Dios, veíamos justamente que Dios decidió revelarse a un pueblo para que no fuera algo abstracto y ajeno, sino que nos pudiéramos identificar con esas personas que, si bien vivieron en un momento histórico concreto, hay experiencias con las que nos podemos identificar y finalmente se comunicaron con un Dios eterno, infinito, y que se ha revelado para que así le conozcamos. ¿Cómo se ha decidido revelar? Simple, por su palabra. Yo se los leo, Juan 5, 37 a 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en nosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 5 que tú. 37 y 38. Si no mora la palabra en nosotros, no vamos a creer, no le vamos a conocer. Va a seguir siendo un Dios ajeno a nosotros. ¿Sí? Entonces, primera implicación, escuchar y aceptar la palabra de Dios. Segunda, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios. Tercera, simple, obedecer lo que Él ordena. ¿Qué pregunta más importante se le hizo Jesús a sus discípulos? Desde mi parecer es, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque si nosotros afirmamos que Dios es Dios, entonces habremos de obedecerle. Porque si no le obedecemos, entonces estamos negando que Dios es Dios. Lo vamos a ver ya al final. Estoy preparando un tema acerca del ateísmo práctico. Pero vamos a ver cómo esa desobediencia constante en nosotros, en nuestras vidas, implica negar que Dios es Dios. Es que obedezco casi todo, pero me falta una parte. Bueno, cuidado, ya lo veremos. Pero ahí estamos haciendo un Dios de nosotros mismos. Ya lo veremos con detalle, pero finalmente es obedecerlo. Santiago 1:22. Yo se los leo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando simple y sencillamente nos dedicamos a conocer, a estudiar, a memorizar la palabra, podremos tener mucha teología en la cabeza, pero si no baja a nuestro corazón, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios nos manda a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿De acuerdo? Primera implicación, escuchar y aceptar la palabra de Dios, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, obedecer la palabra. Última, reconocer el amor de Dios. Finalmente, hermanos, en la medida en que nosotros vayamos viendo ese carácter, esa naturaleza de Dios, y que lo vayamos viviendo en nuestras propias vidas, ¿qué va a pasar? Finalmente Dios va a revelar ese amor que tiene por nosotros. ¿Recuerdan el ejemplo que les ponía, que no es mío, sino que lo tomé prestado de Miguel Núñez acerca del huerto de manzanos, en donde las manzanas dulces están adentro, en medio, y las agrias afuera? Es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque es hasta que realmente compenetramos en ese conocimiento de Dios que vamos a reconocer su amor. Afuera nos va a parecer agrio, nos va a poder parecer incluso duro. Pero cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros y lo que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a ver que al fin y al cabo
es amor. Decía Sujel Michelin, dice Jesús,